Dice el teólogo Kurt Strassner que hasta este momento de la historia de Jacob, pues él había sido alguien arrogante y orgulloso, y no fue hasta que ahora sí que hasta que no se ve él en apuros, pues que él, pues ahora sí ya puede decir, soy indigno, ¿no? Y es de hecho como más o menos empieza esta historia unos versículos antes, con él admitiendo esa idea. Sin la convicción de que nadie es perfecto, no podemos convertirnos en el potencial que Dios ve en nosotros. Jacob pues ciertamente no se da cuenta de lo despreciable y lo miserable que él es hasta que pues se enfrenta a Dios mismo. La historia de Jacob pues es una que pues de hecho se caracteriza por muchos pleitos, por muchas luchas. Jacob es un hombre tramposo, es un hombre violento. Definitivamente pues no es un buen ejemplo moral, ¿no? Y por lo que vemos, Jacob pues es de ese tipo de personas que uno dice, no, pues desde bebé era así. Desde que yo recuerdo, Jacob era de esa forma. Y de hecho pues en su nacimiento se nos narra que cuando su gemelo Esaú está saliendo primero, ¿qué es lo que hace Jacob? Se agarra del talón de Esaú, como tratando de pelear a ver si yo salgo antes. Y de hecho pues de ahí es de donde viene su nombre de Jacob. Jacob significa el que se agarra del talón o el suplantador, alguien que te suplanta. Que bueno, más adelante en la historia precisamente también vemos esa situación, ¿no? Donde Jacob pues suplanta a su hermano engañando a su papá. Poco después de su nacimiento también se nos dice que Jacob pues era un hombre pacífico, pero pues ahí es donde uno se pregunta, ¿y qué es lo que le pasó? Que lo volvió de repente un hombre violento. En lo que acabamos de leer, o sea, nada más dice que pues apareció un hombre y se lo empezó a agarrar a golpes. O sea, ¿qué razón le dio? Pues ninguna, ¿no? Pero vas pasando y una vez te golpeo. ¿Qué es lo que pasó en su vida para hacerlo violento? Lo que vamos a ir viendo en la historia de Jacob pues es que fue la avaricia. Jacob se aprovecha, por ejemplo, en una ocasión del agotamiento de su hermano y le compra su primogenitura pues ahora sí que por un guiso rojo, ¿no? Más adelante, pues como había mencionado, ¿no? También Jacob engaña a su padre Isaac al suplantar a Esaú para que él reciba la bendición de la primogenitura, lo que obviamente pues crea una tensión entre estos dos hermanos al punto que pues Esaú lo quiere matar y Jacob tiene que pues huir de ahí. Jacob es enviado a un lugar que se llama Padán Aram para alejarse de Esaú y ahí se queda en la casa de su tío Labán. Jacob se enamora pues de una de las hijas de Labán, la pide en matrimonio. Labán lo engaña y hace que trabaje por ella pues 7 años, pero le da a la otra hija, a la más feita, porque pues era la mayor. Y luego lo hace trabajar otros 7 años por la que Jacob pues quería desde un principio, ¿no? Ahora sí que como diría el meme, el estafador salió estafado. Y esto provoca pues ciertos pleitos con Labán. Se pelean también por el ganado. Jacob literalmente pues en una de esas mejor toma a sus chivas y a sus mujeres y se va de ahí en secreto, pero próspero, ¿no? Labán lo persigue, medio hacen las paces y Jacob sigue adelante. Y su plan de Jacob pues es regresar a Canaán, que es donde él vivía antes, pero obviamente pues él tiene miedo de que llegando allá pues se va a encontrar con Esaú, que fue pues al que le tumbó la primogenitura, ¿no? Y entonces aquí en esto que estamos leyendo pues vemos esta lucha contra Dios. Entonces como vemos pues su vida se caracteriza por ser pleitero, por ser avaricioso, por ser pues un engañador. Antes de luchar con Dios por el miedo que tiene de enfrentar a su hermano, Jacob pues idea este plan de mandarle a su hermano animales y esclavos y demás pues como regalos a Esaú para que Esaú no lo mate al llegar. Y de repente uno de los mensajeros le dice, pues ahí viene tu hermano con 400 hombres a tu encuentro. Y híjole, ¿viene en son de paz o viene a matarme con pues ya es un ejército, quiera o no? Y entonces Jacob se llena de miedo, se angustia y ora a Dios para que lo ayude. Y algo interesante es que Jacob llama a Dios, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, cuando ora. No dice mi Dios, siempre es el Dios de mis padres, el Dios de mi abuelo, pero mío pues aún todavía no estamos en ese punto de la relación, ¿no? A este punto pues él no está
seguro si seguir a Dios o no. No es su Dios aún, es el Dios de sus ancestros, no de él. Y aún así Dios lo escucha. Y aquí pues es donde podemos ver un poquito de la gracia de Dios para con los pecadores. Aunque él pues aún no se refiere a Dios como su Dios, Dios de todas maneras ahí está para él, ¿no? Y ahora Jacob tiene miedo de encarar a su hermano. Y ahí viene con 400. Y esta palabra, de hecho la palabra cara o encarar o rostro, juega un papel importante en esta historia que se va desarrollando. En Génesis 32:20 nos dice que Jacob quiere como de alguna forma apaciguar el rostro de Esaú. O sea, la idea es, viene enojado y pues a ver si le podemos cambiar ese enojo en forma de sonrisa, ¿no? Pero quiere cambiar el rostro de Esaú. Después aquí en estos versículos que leímos nos dice que peleó cara a cara con Dios. Luego una vez que se reconcilia con Esaú dice que ve el rostro de Esaú como si estuviera viendo el rostro de Dios. Entonces, ¿por qué esta frase una y otra vez de la cara o el rostro? ¿Por qué el encarar a Esaú resulta pues en encarar a Dios en esta historia? ¿Por qué la reconciliación hace que vea a Dios en el rostro de Esaú? Pues porque pelear contra el prójimo es pelear contra Dios. Y esa es una de las cosas que se nos está enseñando en esta historia. Reconciliarte con el prójimo también es reconciliarte con Dios. Primera de Juan 2, 9 al 11 nos dice que el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, pues está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, pues no hay causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces esa es la dinámica que nos está tratando de explicar aquí Moisés, para que entendamos que pues el encarar al prójimo pues es literalmente encarar a Dios. Los que están por ejemplo en la clase de 2 de Corintios hemos estado mencionando un poquito eso, ¿no? En donde Pablo habla de su reconciliación con los corintios como una reconciliación con Dios también, porque el estar pues con esta situación rota entre cristianos pues es tener una relación rota con Dios. Entonces lo que vemos aquí es que Jacob se enfrenta a una situación que potencialmente podía destruirlo. Pasó pues unos 20 años con Labán, lejos de Esaú, y ahora tiene que encarar a su hermano, que la última vez que lo vio pues quería matarlo, y ahora viene con 400, entonces pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿Él viene con 400 para hacer un abrazo grupal o viene pues para dar espadazos, ¿no? Entonces si Dios no lo salva esa noche, Jacob está perdido la mañana siguiente, o sea, está frito. Jacob pues pudo haber pedido la ayuda de Dios mucho tiempo antes, pero no lo hizo. Y entonces Jacob necesita que Dios intervenga en ese momento. Pero cuando Dios baja a intervenir, ¿qué es lo que hace Jacob? Se avienta un tirito con él. De eso es lo que empiezan a hablar los versículos que leímos. Baja Dios de repente, ¿y qué hace él? ¿Hablar con él? No, vamos a agarrarlo a golpes. Dios se le aparece en una forma de hombre y Jacob reconoce que este hombre pues no busca dañarlo. Entonces se le hace fácil pelear con él. ¿Será que por eso pues también nosotros a veces nos peleamos constantemente con Dios? Se nos hace fácil pelear con él porque sabemos que Dios no busca dañarnos, porque vemos que Dios no fulmina a gente automáticamente por un pecado que hagan. Y decimos, pues entonces puedo pecar las veces que quiera. A veces, ¿qué decimos en las iglesias? Pues no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Y lo decimos de una forma de, es que en la ley te mataban rápido, en la gracia no, entonces puedo pecar todo lo que yo quiera. Pero esa mentalidad pues nos puede costar mucho. La realidad es que Jacob pues no está solamente peleando con Dios. La lucha que Jacob tiene es con el perdón que está buscando de su hermano. Su lucha es con la ayuda que necesita. Pero bueno, pues en su ego no puede él admitir pues que necesita la ayuda de alguien. Él siempre ha peleado por obtener lo que quiere. Por eso en lugar de pedir las cosas, pues aquí también pelea por ellas. Pero lo hace físicamente. No lo hace espiritualmente, no decide orar a Dios, no decide pues vamos a hablar con este hombre que se me acaba de aparecer. Dice vamos a agarrarnos a golpes y pues el que gane se lleva la bendición. La oración, el hablar con Dios o este hombre que se le está apareciendo, pues hubiera resultado en la misma ayuda. Lo único que tenía que hacer era pedir. Pero en lugar de pedir, pues decide golpear, ¿no? El Jacob pacífico del inicio de su historia pues se convirtió en este Jacob violento que vemos aquí.
por todas las decisiones malas que pues él fue cometiendo y por todos los pleitos en los que él se vio involucrado. Y nosotros somos muchas veces como Jacob. Lo que somos hoy es la combinación de muchos sucesos pasados. La única forma entonces de romper esos malos patrones que ya tenemos, pues es un cambio de identidad, que es precisamente lo que le sucede a Jacob en esta historia. Por eso es que aquí lo vemos que pues, está peleando, ¿no? y rogando por la bendición de Dios. La palabra bendición en Génesis usualmente se refiere a la armonía con otros y con Dios. Y Jacob pelea por tener eso. ¿Qué es lo que él necesita? Pues una reconciliación con su hermano. Entonces él está peleando por esta armonía con su hermano, pero no sabe pedir las cosas, sabe golpear por las cosas. Y entonces es lo que está haciendo con Dios aquí, ¿no? Y obviamente la pelea pues no es pareja. Este hombre pues dice que le toca apenas el costado y ya, se acabó la pelea. Aunque Jacob sigue aferrado, no lo suelta, ni lo va a soltar hasta que lo bendiga. Pero él ya no puede realmente hacer nada, ya le dislocó el muslo, ya quedó ahí. La pierna pues ya está media chueca ahí. De hecho el hebreo aquí es muy específico en que apenas si lo toca, como si apenas fuera un rozoncito. Un pequeño toque de Dios en su vida lo cambia por siempre. Y pues nos puede cambiar a nosotros también. Jacob, que actuó chueco toda su vida, ahora definitivamente queda chueco de por vida. ya va a ir cojeando por todos lados. Y esto le sirve como una señal de testimonio a otros. Su cojeo pues testifica del cambio de identidad que recibió a partir de ese encuentro con Dios. Algunos de nosotros pues también nos cambió Dios de una forma drástica y nos dejó la cara de testimonio, ¿no? Obviamente. ¿Para qué te pones al lado, ¿vale? Este pequeño pero obvio cambio en la forma de caminar de Jacob pues es importante. El plan de Jacob era regresar a la tierra prometida, pero el día que lo hiciera pues no va a ser por su propio logro o por su propia fuerza, sino ahora va a ser en total dependencia de Dios, porque él ya no puede ni caminar bien. Y no va a regresar a cualquier lugar de la tierra prometida, va a regresar de hecho a Betel más adelante en la historia. ¿Alguien sabe qué significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Y fue Jacob quien le puso ese nombre a ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí fue donde Jacob, unos años antes, tuvo un sueño en donde había una escalera, la escalera subía de la tierra hasta el cielo y subían ángeles y bajaban ángeles de esa escalera, ¿no? ¿Por qué es importante saber esto? Porque Jesús en Juan 1:51 nos dice que Él es esa escalera de la que soñó Jacob. En Juan 1:51 Jesús les dice: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Pues Él es el Hijo del Hombre. Entonces, a través de otro costado herido, el de Jesús, se nos da a nosotros la entrada a la nueva tierra prometida. Y también tiene que ser en total dependencia de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Pero regresando a Jacob, ¿no? Dios toca a Jacob, lo deja cojo, y eso es para salvarlo de su propia violencia. Otra vez él está acostumbrado a pelear por todo, pero si ahora estás cojo, tienes una desventaja. ¿Con quién te vas a agarrar a pleito? El otro pues tal vez corre, te da unas 2-3 vueltas antes de que le puedas soltar un puñetazo, ¿no? Tú no puedes ni moverte bien. Entonces tal vez nuestra oración debería ser que Dios toque nuestras vidas para quitarnos lo que nos hace mal, incluso si nos duele que nos quite eso, porque obviamente las cosas que nos hacen mal son usualmente las cosas que más nos gustan. Chive, por ejemplo, aquí nos hace mucha carrilla con lo de la coca, y la coca es un mal, todos lo sabemos, todos estamos conscientes de todo el daño que hace esa cosa. Gente se nos ha muerto en familias de nosotros por diabetes por causa del exceso de esa cosa, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarla? Entonces ahí es donde nos cuesta pues mucho trabajo, y lo mismo sucede con cualquier pecado. Muchas veces esos pecados precisamente los hacemos porque nos gustan, porque nos atrae eso, y pedirle a Dios cámbiame pues es decirle pues quiero renunciar a esto, y ahí es donde a veces ya no la pensamos, ¿realmente quiero renunciar? O me puedes cambiar pero dejándome este gusto. Y entonces tenemos que pues realmente ver bien qué es lo que estamos pidiendo, ¿no? Pero Dios no solamente lo deja cojo, sino que le da otro nombre.
Y esto indica pues que obviamente este hombre con quien está peleando Jacob pues es superior a él. Nadie te puede dar otro nombre nada más porque sí. Te pueden dar apodos, ¿no? Aquí en México nos damos apodos para todo, pero no significa que así te vas a llamar ya legalmente, ¿no? Los únicos que pueden darte un nombre pues son tus padres, son los que te lo dan. El punto de esto pues no es solo indicarnos la superioridad de este hombre por sobre Jacob, sino que entendamos el cambio de identidad que está sufriendo Jacob. A Jacob, que significa pues el que se agarra del talón o el que suplanta, ahora se le cambia el nombre a Israel. Israel puede significar dos cosas. ¿Alguien sabe qué significa Israel? Uno es el que pelea con Dios. Y la otra es Dios pelea. Podría ser nada más la frase Dios pelea. Si tomamos el primer significado, el del que pelea con Dios, pues no solo es Israel ahora porque pues peleó con Dios literalmente en ese momento, porque eso pues nada más es tiempo pasado, pero el nombre está en presente, es el que pelea, o sea, es algo constante que va a estar haciendo, y esto nos indica pues que no es la última vez que Jacob y él van a estar pues ahora sí que en pleito. Dios y él van a estar chocando constantemente. De hecho, sus descendientes no se les dice jacobitas, se les dice israelitas. ¿Por qué? Pues porque van a estar peleando constantemente con Dios. Dios les dice, es que hay que hacer esto, y ellos dicen, no, nosotros queremos esto otro. Y ya que les va mal, Dios sálvanos. Y Dios los salva, pues es que hay que hacer esto. No, es que nos gusta más esto otra vez. Y ahí van otra vez, ¿no? En ese ciclo de problemas que siempre se están metiendo. Van a estar peleando constantemente contra la voluntad de Dios. Aquí tal vez podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Sería apropiado llamarnos a los cristianos israelitas? Porque a veces peleamos más con Dios de lo que lo estamos siguiendo. Y la palabra cristiano pues nos indica que estamos siguiendo a Cristo, que estamos imitando a Cristo. Pero pues a veces parece más que estamos peleando con Dios porque no queremos nosotros ceder a nada, ¿no? Ahora, tomando el segundo significado, el de Dios pelea, pues también podemos ver que Dios ha estado luchando con Jacob toda su vida. Ha estado tratando de moldear a Jacob para que sea la persona que pues, Dios quiere que sea. Dice el teólogo Goldingay que tal vez una de las razones por las que Dios aparece aquí en esta historia como un simple hombre, pues es que esto hace que sea una lucha pues un poco más justa, un poco más pareja. Si Dios nos abruma simplemente por tener un poder de combate superior, pues no sirve de mucho como victoria esta situación. Dios de alguna forma como que tiene que conquistarnos, ¿no? Ahora sí que como diríamos románticamente hablando, pero como que Dios nos tiene que conquistar para convencernos de que pues sí queremos seguirlo. Tenemos que querer ceder al propósito de Dios y a la visión de Dios para nosotros, para que realmente el cambio sea auténtico. Pero Jacob no quiere ceder y nunca lo hace. Él nunca se rinde. Dios, pues vemos en esta historia, no nos obliga a cambiar. No obliga a nadie a cambiar. Pero también lo que vemos en esta historia es que Dios no se rinde tampoco. Jacob no dijo, no, pues yo ya voy a vivir así como yo quiero vivir. No, Dios de todas maneras se le sigue presentando una y otra vez, porque Dios tampoco se rinde. Dios no va a dejar de luchar para llevarnos a convertirnos en el propósito y potencial para el que nos creó. No vivir como Dios quiere es vivir en la mediocridad. Es quedarnos cortos de pues, lo que realmente nosotros podemos llegar a ser. A veces en la vida siempre estamos buscando, ¿cuál es mi propósito de la vida? Y lo escuchamos constantemente, a veces en predicaciones, y de todas maneras, es que ese no es el propósito que yo quiero. O sea, ¿qué propósito tengo yo en la vida? Queremos otro. Pero lo que fuimos creados, el propósito para el que fuimos creados, pues ahí está. Ya lo sabemos. Pero para hacer obviamente ese cambio de forma auténtica, pues debemos renunciar a nuestras voluntades, a nuestro ego, y empezar a seguir pues la voluntad de Dios. En Hechos 26:14 tenemos otro ejemplo de algo parecido a la historia de Jacob. Ahí Pablo nos narra un poquito de su lucha con Jesús. Pablo llevaba toda su vida peleando con Dios hasta que Dios se le presenta también en forma de hombre, en forma de Jesús, y lo enfrenta. A Pablo no lo toca como a Jacob. A Pablo, ¿qué es lo que le hace? Sí, lo ciega, lo deslumbra nada más, lo deja ciego temporalmente, es todo. Tampoco es como que le cuesta mucho trabajo, ¿no? Así como a Jacob apenas si lo toca, él nada más dice, bueno, pues hágase la luz, ¿no? Y quedó ciego. Lo que me gusta son las palabras de Jesús aquí a Pablo, porque bien podrían estarle hablando a Jacob o incluso a nosotros, ¿no? Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
O en palabras más mexicanas, sería, ¿por qué te estás dando cabezazos contra la pared? O sea, yo soy un muro, y el que tú estés peleando contra mí, pues, al muro no le vas a hacer nada. Pero chécate los nudillos, chécate la cabeza, o sea, todos los golpes que le estás dando al muro, el único que se está lastimando eres tú. Y entonces pelear contra Dios, pues es una pelea imposible de ganar. Sin embargo, pues somos personas cuya naturaleza, pues a veces es pelear contra Dios para evitar ser el tipo de persona que podríamos ser. Y nuestra vida como cristianos, pues muchas veces sigue siendo una lucha constante contra Dios, que intenta llevarnos a lo que podríamos llegar a ser. Como vemos, la pelea tanto de Pablo como la de Jacob, como la de nosotros contra Dios, pues no es una pelea violenta por parte de Dios. A Jacob, pues apenas si lo tocó. A Pablo, pues nada más lo deslumbró. Pero a veces pareciera que Dios es nuestro enemigo cuando toca nuestras vidas. Pero ¿quién lo está poniendo de ese lado? Con Jesús y Pablo, pues Jesús nada más le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? O sea, yo ni siquiera te estoy buscando a ti, tú eres el que está buscando matar a gente que me está siguiendo. Con Jacob igual, aparece en forma de hombre y ¿qué es lo que hizo Jacob? Pues aquí hay alguien, hay que agarrarnos a golpes, ¿no? Está fácil. ¿Quién lo está poniendo como enemigo? Pues nosotros. Jacob pudo simplemente pedir la ayuda que necesitaba para reconciliarse con su hermano y cambiar su violencia por paz, pero decide tratar de conseguir esa bendición de Dios a golpes. Y en esto podemos ver que la gracia de Dios pues es evidente. Terminan de pelear y Dios gana y dice, Jacob prevaleció. Así tú. O sea, si realmente analizamos la historia, pues qué tanto realmente aguantó, apenas lo tocaste y ya se desmoronó el compa. Si pensamos en que con un solo toque lo dejó cojo, ¿cómo es que Jacob pues no, pues, digamos no prevaleció tanto como tal vez uno pensaría? ¿Qué hubiera pasado si Dios sí se hubiera agarrado a puñetazos con él? Lo mata, ¿no? Tal vez con un solo golpe. Pero Dios no se refería necesariamente a la pelea física que tuvieron, sino que debido a esta pelea Jacob sufre un cambio que transforma a Jacob completamente, no solo físicamente, porque lo deja cojo, pero en su identidad. Prevaleció porque ahora finalmente depende de Dios, no por su lucha, sino por la bendición que Dios le está otorgando, es que pues Jacob está prevaleciendo. Ya no se va a morir tal vez por buscar violencia tal vez en la persona equivocada y que sea alguien que sí lo llegue a matar. Ahora él ya prevalece porque deja esa violencia atrás. Ahora aquí podríamos preguntarnos pues, ¿por qué pelearon toda la noche, no? Si no era pues, realmente una pelea muy pareja que digamos. ¿Era para ver qué tanto Jacob realmente quería que Dios interviniera? Pues es posible. Pero esto nos enseña una cosa, ¿no? Y esa cosa es que el cristianismo pues no es algo fácil, ni es algo rápido de lograr. Es un estilo de vida en donde constantemente va a estar luchando nuestra voluntad con la de Dios, hasta que pues, nos sometamos a la voluntad de Él, pues voluntariamente. Ser cristiano pues no es solamente hacer una oración, no es nada más tomar una decisión, no es nada más sumergirse en las aguas del bautismo y ya. La verdadera conversión sucede después de una lucha intensa con Dios, hasta que seamos quien Él quiere que seamos. Y esa lucha intensa pues puede ser toda una vida entera. Depende de qué tanto pues, nos guste a nosotros darle golpes a la pared con la cabeza, como Pablo. Algunos pues somos medio cabezaduras, entonces aguantamos varios golpes. En una ocasión le preguntaron a un predicador que se llama Martin Lloyd Jones, que qué aspecto tenía una persona que realmente había encontrado a Dios. Y él respondió, pensando precisamente en esto que estamos leyendo, pues es una persona que camina cojeando. Cualquier persona que se ha encontrado con Dios es una persona que va a estar caminando cojeando. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo caminas tú? ¿Realmente te has encontrado con Dios? Jacob salió lastimado tanto físicamente como en su ego. Pero eso es lo que lo lleva al cambio. Nuestro ego es lo que debe morir para que Dios comience a obrar en nosotros. Jacob pasó de ser una persona orgullosa a ser humilde. Él pasó de ser una persona avariciosa a ser generoso. Pasó de ser una persona autosuficiente a depender ahora de Dios. Esos son algunos de los cambios que él sufrió, con un solo toque en un costado.
¿Qué ha cambiado en ti desde que comenzaste a caminar cojo? Si algo podemos aprender de Jacob es pues estar aferrados a Dios, a no rendirnos en nuestra lucha hasta que salgamos transformados por Dios. Al inicio les mencioné que Jacob siempre se refirió a Dios como el Dios de mi padre y el Dios de el Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac. Nunca se refería a Dios como mi Dios. No es hasta que sale transformado, después de esta pelea, que Jacob le empieza a decir el Dios de Israel. ¿Y quién es Israel? Es él, es un nuevo nombre. Hasta después de ese cambio es que él dice, este es mi Dios. A partir de ese momento Jacob comienza ahora sí a adorarlo, no como el Dios de sus papás, sino como el Dios de él. Para algunos de nosotros, pues Dios ha sido el Dios de nuestros padres, o el Dios de nuestros amigos, o el Dios de nuestros abuelitos, pero nunca ha sido el nuestro. La ventaja es que pues no necesitas aventarte un tirito con Dios para que eso suceda. No seas Jacob en este caso. Puedes ser un hijo de Dios a partir de ya. Solamente tienes que comenzar a dejar tu ego a un lado y comenzar a seguirlo. O caminas al lado de Dios o sales cojeando. Tú decides de qué forma lo quieres conocer. Dice otra vez Kurt Krasner que ya sea que Dios use o no una crisis tangible para llevarnos a ese punto, pues esta es la verdadera crisis a la que debemos de llegar, una crisis de convicción. Y la pregunta es, pues ¿hemos llegado a esa convicción? ¿Nos hemos dado cuenta de que separado de Cristo estamos atorados como una piedra en barro? Debemos preguntarnos, ¿no? ¿Me han sucedido estas cosas? ¿El Señor realmente es mi Dios? ¿O pues es el Dios de mi familia y pues simplemente pues como voy el domingo, pues ahí estamos, ¿no? ¿Te has dado cuenta de que necesitas desesperadamente que alguien te rescate de tus pecados? ¿Que alguien te saque del hoyo en el que te has metido pues cada vez más y más? Si respondemos que sí a todas estas preguntas, pues entonces no se nos pide que se nos cambie el nombre como a Jacob. Pero Dios sí nos concede como a Jacob un cambio de identidad, una nueva vida. Dijo Jesús en Mateo 5, 29 y 30. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. En otras palabras, si algo te está impidiendo ser lo que Dios quiere que seas, pues arráncalo de tu vida. No vale la pena. Recibe pues esa nueva identidad que Dios te está ofreciendo. Sé la persona que Dios planeó que ibas a ser cuando te creó. Cumple el potencial de tu propósito en la vida. Camina con Dios. Y si sales cojeando, pues que ese testimonio de ese gran cambio que Dios ha hecho por ti, pues sea un beneficio para los que te están viendo.